en qué grado incrementa el riesgo relativo de un problema embólico. La edad por sí sola es un factor de riesgo. En este análisis de 5 estudios aleatorios se encontró que cuando las personas tienen más de 75 años de edad, el riesgo de embolismo por año puede llegar a ser hasta del 8%, que es una cantidad realmente muy peligrosa. Y como ustedes saben, la mejor manera de controlarlo es utilizando anticoagulantes. Aquí les muestro esta tabla que seguramente es familiar para todos, en donde se resume cuál es el resultado de la comparación de warfarina con control, es decir, pacientes que no recibieron medicamento, de los 6 primeros estudios que se realizaron con ese objetivo. La conclusión de estos estudios fue que el uso de warfarina reduce el riesgo relativo de un embolismo vascular cerebral en el 62% y además disminuye el riesgo relativo de mortalidad en el 26%. Se acompaña, por supuesto, de riesgo de sangrado que llegaron a ser en la combinación de los estudios de 1.2% por año. Se ha utilizado también antiplaquetarios, particularmente la aspirina. Sin embargo, se ha visto que la aspirina no es tan efectiva en la prevención de fenómenos embólicos. En estos 3 estudios que compararon la aspirina con grupo control, se encontró que la reducción del riesgo relativo es apenas del 21%. Se siguieron haciendo estudios haciendo la comparación de las diferentes estrategias de tratamiento y aparecieron 6 nuevos estudios. Este metaanálisis incluye el análisis de los principales estudios realizados de anticoagulación. Estos últimos 12, que es la suma de estos 6 más otros 6 que aparecieron, comparan la warfarina con los antiplaquetarios y encuentran que les va mejor a los pacientes que toman warfarina con una reducción del riesgo del 39%, necesitándose 81 pacientes para lograr una prevención primaria y 24 pacientes para lograr una prevención secundaria. Es importante entonces no solo dar el medicamento anticoagulante, sino asegurarnos de que el nivel terapéutico sea el apropiado. Y el nivel terapéutico se ha encontrado que es cuando el INR está entre 2 y 3, porque de acuerdo a los estudios estos mencionados, la mayor parte de los fenómenos embólicos ocurrieron cuando el INR estaba por debajo de una relación de 2. Y además, la mejor relación entre seguridad y eficacia con el uso de los anticoagulantes se ha encontrado que está entre 2 y 3. Cuando disminuye la relación del INR a menos de 2, incrementa de manera exponencial el riesgo de embolismo, y cuando incrementa esta relación a partir de 3, pero sobre todo a partir de 4, entonces hay un riesgo importante de sangrado intracraneal. Con esta perspectiva llama la atención que a pesar de que existe suficiente evidencia para justificar el uso de anticoagulantes en la fibrilación auricular, hay una subutilización de los medicamentos. En este reporte, por ejemplo, de un grupo de pacientes con fibrilación auricular que tenían una indicación precisa de anticoagulación, se encontró que solo el 65% de ellos estaban recibiendo el medicamento. De los que recibían el medicamento, solo el 15% estaban en el rango terapéutico y el resto estaba o con niveles subóptimos o con niveles pasados de INR. Se han investigado también otras estrategias de tratamiento para la prevención de embolismos diferentes a la anticoagulación. Uno de los más recientes es el estudio ACTIVE, del cual afortunadamente hemos sido participantes. Una de las ramas del estudio ACTIVE fue comparar el clopidogrel más la aspirina contra los anticoagulantes orales. El estudio tuvo que ser suspendido tempranamente debido a que se confirmó la superioridad de la anticoagulación en comparación a la combinación de clopidogrel y aspirina. Existen diferentes esquemas para evaluar el riesgo de embolismo y para basar la indicación de la anticoagulación. Uno de los más efectivos es el esquema llamado CHAD-2. El nombre se origina en la letra inicial en inglés de las patologías asociadas: insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad, diabetes y dos eventos o dos maneras de manifestarse el evento embólico. Aquí es un sistema de puntos, no sé por qué aquí no aparece que la diabetes tiene un punto y el embolismo cerebral previo tiene 2 puntos. El beneficio de utilizar warfarina supera el riesgo de su uso
cuando el CHAD-2 logra una puntuación de por lo menos dos puntos. A partir de aquí es cuando es recomendable la utilización de anticoagulantes. Y estas son las recomendaciones del Consenso para el Manejo de la Fibrilación Auricular. Si no hay factores de riesgo, se puede utilizar aspirina en esta dosis. Si hay un factor de riesgo moderado, y quizás aquí es donde exista la mayor controversia, si hay un factor de riesgo moderado, se puede utilizar por aspirina o por warfarina, evaluando de manera individual cada caso, viendo las posibilidades de que el paciente se adhiera a la estrategia del anticoagulante cuando se da y de la presencia de contraindicaciones. Y si existe un factor de riesgo alto, un factor de riesgo alto cualquiera que sea, o más de un factor de riesgo moderado, entonces hay indicación precisa para el anticoagulante. Y aquí aparecen los factores de riesgo de acuerdo a la clasificación de su gravedad. Existen otros medicamentos que se han utilizado de manera coadyuvante en el manejo de la fibrilación auricular. Ellos han sido los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueadores de la angiotensina, los antagonistas de la aldosterona, las estatinas y los corticoides. Los que más atención han recibido son los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Aquí les muestro el resultado de un metaanálisis de 11 estudios que incluyó más de 56,000 pacientes que evaluaron cuál es el papel de este grupo de medicamentos en hacer que el paciente permanezca en ritmo sinusal. Y en todos se encontró que hay mayor posibilidad de que el paciente permanezca en ritmo sinusal cuando se utilizan los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Hubo una reducción del riesgo en este metaanálisis cuando se usaron IECAs del 28% y cuando se usaron bloqueadores de los receptores de angiotensina, 29%. Este efecto benéfico se observó sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca y con hipertensión arterial. También se ha encontrado que si se utilizan los bloqueadores de los receptores de aldosterona combinados con antiarrítmicos, hay mayores posibilidades de que el paciente quede libre de fibrilación auricular. Rápidamente, aquí les muestro en este reporte del Congreso de Arritmias de hace 3 años, en este grupo de pacientes se utilizó amiodarona en comparación con amiodarona más irbesartán en dosis de 150 o 300 miligramos. Cuando se utilizó la combinación, hubo menor recurrencia de fibrilación auricular y mayor posibilidad de que el paciente permaneciera más tiempo libre de esta complicación. En conclusión, el objetivo del tratamiento de pacientes con fibrilación auricular continúa siendo mantenerlo en ritmo sinusal y prevenir que haya recurrencias. A pesar de los logros importantes en la terapia de la arritmia, no se ha logrado todavía ese objetivo. De manera que la estrategia del control de la frecuencia cardíaca es apropiada para un grupo selecto de pacientes. La anticoagulación continúa siendo parte esencial del tratamiento. Los antiarrítmicos siguen siendo, a pesar de sus limitaciones, la primera opción en la mayor parte de los casos, aunque estoy convencido de que estamos en el umbral de una etapa en que la ablación de la fibrilación auricular va a jugar un papel cada vez más importante y determinante en este grupo de pacientes. Muy bien, les agradezco mucho su atención.